Entonces, esa no era la justicia, íbamos a aumentar o disminuir. La justicia del Señor es realmente hacer lo que Dios. Al entender esa justicia, fuimos entendiendo muchas otras cosas de lo que ha sido este ejemplo, este conteo del Homer. Y entre ellas, justamente lo último que decía el pastor, ¿no? La interpretación es justamente en la justicia de Yeshua. En Mateo 5, él lo explica justamente en el versículo de Mateo 5, donde dice, desde el verso 17, dice, no piensen en esta versión está muy clarito porque ya menciona como la ley de Moisés. Dice, no piensen que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularlas. Y me encantó lo que decía el pastor respecto a anular, ¿no? Que da un concepto mayor que podría irse no solo a quitar, sino a aumentar o quitar e interpretar de manera equivocada. Y justamente es lo que viene Yeshua a decir. No he venido a anular, sino, qué lindo, porque esto de verdad, así anillo al dedo a lo que decía el pastor. Yeshua dice, sino he venido a darles su verdadero significado. He venido a hacerles comprender lo que el Padre quiso decir respecto a la ley y a la ley de Moisés y también cómo se la puede cumplir exactamente. Esa es la verdadera justicia en Yeshua. Me encantó lo que dijo el pastor. Bueno, de hecho yo como que he tenido un reencuentro de nuevo con la palabra. Uh, es muy interesante porque pasé por un momento donde solo quería leer la palabra, pero no realmente estudiar, solo leerlo, orar y estar así. Y estaba en Éxodo, creo que es capítulo 34, cuando Moisés regresa al monte Sinaí porque el pueblo habían fornicado con los otros dioses, con becerro de oro, ¿no? Entonces Moisés ya va a regresar para el nuevo pacto, de nuevo, el pacto renovado es como algo profético. Y había un detalle que se me había pasado todos los años que lo había leído, que Moisés, antes de subir el monte, él, a ver si puedo encontrar las palabras en español, él hizo las tablas y los cargó. O sea, él subió con las tablas sin que habían palabras ahí aún, pero las tablas así en blancos. Él los hizo y los trajo hacia Dios. Hizo dos tablas. Y yo dije, wow, qué profético es eso, porque Moisés es el mediador entre el pueblo y el Señor. Y la primera vez que bajó con las tablas, pues ya vio el pueblo todos haciendo un desastre con el becerro de oro y se rompen las tablas. Y ahora ya va a haber la restauración. Y Moisés, hace las tablas y sube con ellos y Dios escribe ahí el pacto de nuevo. Pero es muy profético porque son dos tablas de piedra. Y yo digo, wow, Dios, es como nuestro corazón de piedra y son dos. O sea, para Judá y Efraín. O sea, representando todo el pueblo, todo el misterio. Como con cositas tan chiquititas Dios nos va enseñando y nos va abriendo los ojos y nos va revelando cosas que en muchos casos he hablado con gente de 50 años de cristiana y me decía, wow, o sea, nunca sabía esto, nunca supe esto. O sea, contándole simplemente la historia de las dos casas, ¿no es cierto? Y wow, cosas que nos van pasando. Nosotros estamos haciendo el estudio de verso por verso de Mateo, justamente con Claudia, con mi esposa, todas las mañanas. Y también está alucinante, ¿no? Siguiendo
la cuenta del Homer. No sé cómo lo están haciendo ustedes, pero también los animo a que puedan hacer eso. Es algo que en la vida cristiana tal vez no hemos visto, no hemos conocido de esta forma, ¿no? Una de las cosas que a mí de igual forma me sorprende mucho es ver cómo casi la mayoría de las palabras que usa Jesús las sacó de la Torá. Justo en el video que nos deja Reinaldo nos muestra muchos de los versículos, y no son los únicos, hay muchísimos que los saca de la Torá. O sea, en toda mi vida cristiana no había visto eso nunca. Es como quien dice, como comentaban hace un momento, lo tomábamos como un libro antiguo, viejo, que por ahí son solo libros de historia nada más, ¿no? Pero al darnos cuenta de este enlace de todo lo que Jesús vino a hacer, pero todo lo saca de la Torá, es muy sorprendente. Y él mismo nos lo dice, es lo peor, él mismo nos lo decía, porque todo lo que yo hablo, lo hablo porque mi Padre es el que me da toda esta palabra. Yo no hablo otra cosa, sino es lo que mi Padre me dice, ¿no? ¿Y qué es lo que su Padre le dijo? Todo lo que está en la Torá, prácticamente Dios escribió con su dedo todo eso, ¿no? Y a veces, el día de hoy, ¿no? ¿En qué cabeza cabía que nosotros o el hombre podría haber borrado lo que salió de la misma boca de Dios, del creador de todo? O sea, el día de hoy es como que veo todo esto y realmente cada vez que uno entiende un poquito más, no deja de sorprender los ciegos que a veces podemos ser las personas. No en vano dice, mira, hasta esto, o sea, ciegos, guías de ciegos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estudiar el camino del discipulado durante el conteo del Homer. Les animamos a que no dejen de hacer el conteo del Homer. Estamos apoyándonos en las personas que están orando cada día y pues es un reaprendizaje, diríamos, porque no es sencillo contar el Homer. Sin embargo, cuando vamos haciéndolo como un hábito, se convierte ya en algo que prácticamente es parte de nosotros, y eso es lo que queremos, que el Homer, el conteo del Homer nos enseñe no solamente a contar, no solamente a hacer las actividades o rituales que se hacen durante el Homer, sino nos enseñe a mejorar día a día, como se muestra en la siguiente figura. Habíamos mostrado que el Homer es un camino hacia arriba para llegar a Shavuot, recordemos eso. Ese es el lugar del pacto donde nosotros en Shavuot vamos a recordar el pacto renovado. Esa es la idea, llegar a experimentar una vez más lo que un día fue la propuesta de nuestro Señor para que nosotros seamos su tesoro especial. Y esto lo estamos haciendo en base justamente a aprender a madurar en Yeshua. Recuerde eso, usted puede madurar, puede crecer en base al mentor que usted quiera. Pero si usted ha decidido aprender a madurar en Yeshua, o si tú quieres en Jesús, pero no estoy hablando de cualquier Jesús, porque hay muchos Jesús que se han ido creando a lo largo de la historia. Estamos hablando del Jesús que ha venido en el primer siglo. Ya el Jesús que han ido creando las religiones a partir del siglo II, III, legalizándose con Constantino en el siglo 325, ese es otro Jesús. De ese Jesús no estamos hablando. Si tú estás siguiendo a ese Jesús, bueno, asegúrate de no estar equivocado. La Biblia menciona de el Jesús del primer siglo, el Jesús bíblico, Yeshua HaMashiach. Él es el único a quien debemos de seguir. Entonces, vamos a seguir sus pisadas y vamos a aprender a madurar en Yeshua durante el conteo del Homer, y no solamente durante el conteo del Homer, sino durante toda nuestra vida. Así que estamos creciendo en base a las enseñanzas dadas por Jesús a partir de Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, y luego vamos a entrar a los Hechos, al libro de los Hechos. No creo que hagamos todos estos materiales,
pero aprovechando que estamos en un calentamiento, vamos a hacer el conteo del Omer. Comenzando de Mateo capítulo 3. Así que vámonos directamente. Estas son las imágenes, las transparencias. Y pues el primer día, el día 1 del conteo del Omer, hemos estudiado de Mateo, el capítulo de Mateo, capítulo 3, del versículo 1 al 12. Hemos puesto por título, Prepara el camino. Y esto nos está hablando de la predicación de Juan el Bautista. ¿Cómo es que Juan el Bautista comenzó a predicar? Y aquí nos dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es importante entender. ¿Cómo es que Juan comienza a entregar el mensaje? Hay un estudio que habla sobre lo que un profeta debe decir. ¿Cómo saber si un profeta es falso o verdadero? Y eso es otro estudio que vamos a hacer en adelante. Pero lo que un profeta debe de decir es solamente decir lo que Dios dice que digamos. Y lo primero que Dios dice que digamos y lo que un profeta verdadero debe decir es esto. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, y además dice el por qué. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Eso es importante entender. Entonces, ¿cómo es que preparamos el camino? Pues preparamos el camino preparando nuestro corazón, poniéndolo en el modo de Shuvah, en el modo arrepentimiento, en el modo de reino. Ya no vivimos en un lugar o en una denominación donde hacemos lo que dice el líder. No, ya no. Vivimos en el reino donde hacemos lo que dice el rey. No hacemos lo que dice una persona, un hombre. Hacemos lo que dice el rey, porque el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, el reino de Israel, se ha acercado. Esto quiere decir que está a nuestro alcance. Y veamos lo que quiere decir la palabra arrepentimiento en griego. En griego no nos da mucha luz, sin embargo, si uno ya tiene contexto, podría con esto ser suficiente, pero pues para mí no fue suficiente, así que tuve que ir más profundo al hebreo. La palabra que se usa es metanoia, algunos escriben con I latina, en este caso está con I griega, viene del griego 3326 o del griego 3539 en la concordancia Strong, que quiere decir pensar diferente, o también quiere decir un cambio de opinión o un cambio de mente o de dirección. No está mal esto si uno sabe cuál es esa dirección, es decir, a dónde voy a cambiar mi dirección. Si tú sabes a dónde cambiar tu dirección, pues estamos bien. Lamentablemente las religiones te van a ofrecer un montón de direcciones. Ahí está el problema. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es agarrar la palabra arrepiéntanse o arrepentimiento y llevarla al original. Y el original es la palabra teshuvah, que viene de la Strong H8666, que quiere decir retornar, o si quieres volver al punto de partida, regresar a la instrucción, regresar a la Torá. Esa es la dirección a la cual tenemos que volver cuando hablamos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es subjetivo. El arrepentimiento es una acción, es una sumatoria de acciones diarias. No nos arrepentimos un día y estamos con eso contentos para el resto de los días. Nos arrepentimos constantemente. Entonces, la palabra teshuvah nos da claramente que Juan el Bautista inició su ministerio diciendo, vuelvan al punto de partida. Entonces, en el conteo del Omer, lo primero tenemos que saber reaccionar y estar conscientes es de saber que tenemos que volver al punto de partida. Vamos al día 2, primer paso para ser discípulo. El primer paso para ser discípulo, de acuerdo a lo que Yeshua hizo, es el bautismo. El bautismo. Y hay dos tipos de bautismo. Hoy no vamos a dar la clase de bautismo, pero hay bautismo de arrepentimiento, o sea, de conversión, si tú quieres, de teshuvah también. Y hay bautismo de purificación. ¿De cuál bautismo estamos hablando?
Juan el Bautista, bueno, él hablaba de los dos bautismos, obviamente, pero todos los profetas, todos los que invitaban a bautizar, obviamente hablaban de los dos bautismos, pero nuestro deber es practicar los dos. Uno solo es el bautismo de conversión o de arrepentimiento, en el cual haces teshuvá y dices, ya no voy a seguir a ningún otro maestro, sino solamente voy a seguir a este maestro. O sea, estás hablando de este maestro como Yeshua, entonces síguele a él, conviértete a él siendo su discípulo o su estudiante. Entonces, ese es el primer paso, más que sumergirte en agua, es entender que este bautismo es un paso de decisión para seguir a un solo maestro. Por ejemplo, Pablo habíamos dicho que se bautizó en el nombre de su maestro Gamaliel, pero después él alineó eso y se bautizó, es decir, se alineó a Yeshua y él mismo reconoció a Yeshua como su Señor, su maestro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros reconocemos con el primer paso que seguimos a un solo maestro. Recuerden que Jesús fue bautizado, eso está en el versículo 16, y dice, primero Juan no quería bautizarlo, pero Jesús dice, deja ahora que hagamos así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista lo dejó y pues lo bautizó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y este es el éxtasis, el lugar más alto al cual podemos llegar, lo que dice el versículo 17. Dice, y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miren, Yeshua subió al lugar más elevado. Este es el lugar más alto al cual todos tenemos que anhelar estar, en el lugar donde nuestro Padre se complace con nosotros. Y la pregunta aquí es para el día 3. Si uno sube y sube y sube y sube tan alto, ¿qué es lo que va a suceder después? Pues van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones. No es nomás que subimos, pero todo lo que sube tiene que bajar. Y eso ocurre en el capítulo siguiente, capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11, y hemos puesto como título Respuesta frente a las tentaciones. Este es el día 3 del conteo del Homer, de la semana 1. Faltan 47 días para llegar a Shavuot. Entonces, cuando Yeshua subió a lo más alto y su padre se sintió complacido con él, Yeshua entró al siguiente paso, que es el paso de la tentación, o si quieres, el paso de la prueba. Y pues aquí Yeshua fue tentado 3 veces. Y en estas 3 veces las respuestas de Yeshua fueron impresionantes. No vamos a leer todo, pero sí me gustaría que entendamos el principio de las respuestas de Yeshua. Yeshua no respondió con sus buenas ideas, no respondió con su propia escatología, no respondió con sus propias armas, sus propios pensamientos. No, él respondió con la Torá, utilizando el libro de Deuteronomio como su libro. Todos dicen esto, el libro favorito de Yeshua es Deuteronomio. Así que durante la tentación o durante las pruebas, la mejor respuesta siempre va a estar en la Torá. Así que si no estudiamos la Torá, si no nos ubicamos, si no sabemos trazar la Torá, nuestras respuestas durante la tentación o la prueba nos van a hundir. Y eso es lo que no ocurrió con Yeshua, porque fíjense la primera tentación, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, en el momento más vulnerable, el tentador lo tentó ¿con qué? Con su debilidad, en su carne, en su hambre. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ok? Y no es un si eres hijo de Dios porque estaba dudando. Satanás sabe bien quién es el hijo de Dios. Los demonios mismos saben quién es él. Él es el hijo de Dios. Pero la respuesta de Yeshua, versículo 4, fue muy clara y muy sencilla. Dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y de dónde sale esta respuesta?
sale de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Es justamente en el tiempo del maná. Dios los llevó a un punto en el cual quería darles una lección. Esta lección es que no dependan solamente de las cosas terrenales, sino de las cosas también eternas. O sea, no depender del pan, no depender de lo que tú puedes conseguir aquí en la tierra, sino de lo que el Señor te ofrece desde los cielos. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, aquí viene la respuesta de Yeshua, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Esa es la respuesta. Entonces, fíjense la respuesta de Satanás, versículo 5. Así que, miren, como Yeshua le respondió con escrito está, fíjense la sutileza de Satanás en el versículo 6 y le dice, tentación número 2, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea que Satanás también conoce las escrituras. Claro, estaba queriendo entrar a la respuesta de Yeshua, escrito está. Entonces Satanás le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, le estaba mencionando la escritura para responderle como justificándose él mismo, Satanás mismo, que él también está basando su teología o sus sugerencias en base a las escrituras. Claro, esto solamente puede engañar a alguien que no tiene experiencia, pero Yeshua sí tenía experiencia. Y miren la respuesta de Yeshua. Escrito está también, o sea, hay respuesta escrita para cada una de las mentiras o tergiversaciones de Satanás, el engaño de Satanás. Y escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto pueden salir de varias partes de la Biblia, pero aquí Yeshua vuelve a usar Deuteronomio 6:16, donde dice, no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaron en Masa. Tremendo. Hasta aquí ya podemos ver las dos tentaciones. Pues el diablo, el tentador vio que no podía con él, así que otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, no pudo con su carne, no pudo con lo escrito. Ahora va a mostrarle la gloria para ver si con eso cae. Entonces Jesús le dijo, no, y aquí viene la tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Recordemos que Yeshua vino para gobernar a todas las naciones a partir de Israel. Recuerde eso. Él vino a dar su vida por los pecados de su pueblo, pero su pueblo va a gobernar a las naciones que sobrevivan durante el milenio. Entonces, Yeshua viene por las naciones, pero las va a gobernar a través de su pueblo. Y le dijo, todo esto te daré todas las naciones, si postrado me adorares. Le estaba ofreciendo el tentador a Yeshua un camino corto. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De dónde sacó esto? Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Al Señor tu Dios temerás y a Él solamente servirás. Así que el diablo no pudo con él porque Yeshua respondió con la Torah. Yeshua respondió con la Torah. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. La regla en este día 13 es, durante la tentación o prueba, la mejor respuesta estará siempre en la Torah. Recordemos, estamos haciendo un repaso de los 7 primeros días del conteo del hombre. Con esto estamos creciendo para ver cómo deberíamos de seguir a Yeshua, seguir sus pasos, responder como él, tener las actitudes que él tuvo o que él tiene frente a cada circunstancia. Vamos al día número 4. Ese es el día 4 del conteo del Homer de la semana 1. Faltan
¿Cuántos días? 46 días para Shavuot. Yeshua nos muestra aquí que hay un solo mensaje y este mensaje no tiene mezclas. Bueno, Mateo 4 del 12 al 25 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Estaba cumpliéndose lo que las profecías dijeron. Y dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Nosotros estuvimos como los de Galilea de los gentiles. Es uno de los lugares donde más tiempo pasó Yeshua. Yeshua vino a estos lugares. Yeshua no vino a quedarse en Judea, en Jerusalén. Él vino a quedarse en los lugares donde los rabinos no querían estar. Él vino a los lugares donde había tinieblas. Y dice, versículo 17, esto es importante: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, no es algo diferente esto, ¿qué dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que Juan el Bautista. ¿Qué hizo Yeshua durante su ministerio? Esto es al principio. Durante su ministerio habló del reino. ¿Qué hizo Yeshua al final de su ministerio? Habló del reino de los cielos. Fíjense el versículo 23 que dice: y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Nuestro mensaje es único, hermanos. Nuestro mensaje tiene que ver con el reino de Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Significa buscar un lugar donde hay instrucción. Y este lugar donde hay instrucción comienza en Génesis 12 y termina en Apocalipsis 22. Este es el lugar al cual queremos nosotros injertarnos, acercarnos. Y este es un lugar donde las puertas están abiertas para todos aquellos que quieren seguir los pasos de Yeshua. Yeshua tenía un solo mensaje, el cual lo estudió, lo vivió y lo enseñó a sus discípulos desde el principio, durante y al final de su ministerio. Pero esto lo hizo como el Cordero de Dios. Recuerden, no vino como león, vino como el Cordero de Dios. Y esto fue lo que trajo confusión, problemas de confusión a los judíos. Pues gracias al Señor nosotros conocemos la historia y hemos entendido que Yeshua sí va a volver y va a volver como león. ¿Qué es lo que dijo Yeshua al final de su ministerio? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. El mismo mensaje. Dice así en el libro de Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de un tema: el reino de Dios. Un solo mensaje, una sola prioridad: buscar primeramente el reino de Dios. No existe reino sin Torah o sin instrucción. No existe rey que no gobierne sin leyes, sin instrucciones, sin límites. Entonces, no vayamos a pensar que cuando seguimos a Yeshua, todo es por gracia. No, la gracia es un componente más que hace que nosotros podamos tener misericordia nueva cada día. Pero no confundamos esto con la teología de las denominaciones, de las religiones que han usado justamente las doctrinas de la gracia para eliminar la instrucción de Dios. Ese no es nuestro llamado y no es lo que queremos hacer. Vamos al día número 5, estamos avanzando rápido. En el día 5, estamos en Mateo 5, del 1 al 12, habla sobre las leyes de la justicia, las leyes de justicia para los discípulos. Este es el mensaje más básico, poderoso, esencial de un verdadero discípulo de Yeshua. Si tú eres un discípulo de Yeshua, pues aquí están las actitudes o cualidades que todos deberíamos de aprender. Veamos algunas de esas cualidades. Este es el sermón del monte.
Este es en el día 5, faltan 45 días para Shavuot. Bien, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, primera actitud o primera cualidad, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en espíritu no está hablando de un nivel de economía o de un nivel o un estatus de tener o no tener. La pobreza en espíritu está hablando de alguien que nunca está saciado con los principios o enseñanzas del reino de Dios. Es como alguien que es pobre, que siempre tiene hambre del reino de Dios. Esa debe ser una de las primeras actitudes que tenemos que tener todos, nosotros los que somos discípulos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son estos que lloran? No son porque lloran porque simplemente hay un dolor. Lloran por causa del reino de Dios. Lloran por causa de que el reino de Dios no está siendo expandido en sus familias o en sus amigos o en sus comunidades. Sí, eso nos debería llevar a llorar. Pero no termina ahí. Si nosotros lloramos, no es que solamente estamos llorando para soltar lágrimas. Esto significa como que nos duela que estas personas no conozcan el reino. Yo tengo varios amigos a quienes quiero presentarles el reino de Dios, tal como dice la Escritura, pero no me quieren recibir. Entonces, en mis oraciones lloro por ellos. Dentro de mis momentos íntimos, lloro por ellos, clamo por ellos. He tenido noticias de algunos que también se han enfermado y pues puede ser que partan, aún con enfermedad o sin enfermedad. Pero una de mis oraciones principales es esta. Estoy llorando, estoy deseando que mis amigos, pastores que conozco, conozcan la Torah de Yeshua y se conviertan al camino, hagan teshuvah de todo corazón. Este llorar, este desear que ellos vuelvan al camino, tiene una consolación y esta consolación la da el Señor. Esta es una actitud o una cualidad importante. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una actitud que todos deberíamos tener, no una actitud contraria a la mansedumbre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Otra actitud tremenda. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, no por causa de ser injustos, sino por causa de ser justos, porque de ellos es, una vez más, el tema central y el mensaje central de la Biblia, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y miren aquí, a estas personas las compara al nivel de los profetas. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¡Wow! Estar al nivel de Jeremías, estar al nivel de Isaías, de Elías, profetas que han sido perseguidos por causa de la justicia. Si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos está poniendo a ese nivel. Así que estas son las actitudes o cualidades que debemos de aprender para ser verdaderos discípulos de Yeshua. Vamos al día número 6. Las dos funciones básicas de un embajador del reino, de un diplomático del reino, de un discípulo. Dice Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto no queremos nosotros. Y dice también, ustedes son la luz del mundo. Hablemos de la sal. La sal tiene varias características muy importantes y así nosotros deberíamos de actuar en esta vida. La sal preserva, la sal da sabor, la sal te hace dar sed, te hace desear, la sal purifica, la sal habla del pacto, tiene más funciones más, pero estas 5 funciones son las cualidades que un discípulo, un embajador debería tener como carta de presentación. Un embajador debería ir y gracias a él, en el lugar donde está, él debería hacer dar sed a las personas.
Un verdadero embajador del reino jamás va a estar criticando a las personas que cuando dicen Jesús, no, ese todavía tiene el idioma tóxico. Se tiene que desintoxicar y cuando se desintoxique va a empezar a decir Yeshua. No, señores. No, mis amados hermanos. No estamos en ese juego de la religión. No estamos en ese camino. He escuchado a muchos rabinos decir, cuando alguien no habla el hebrañol, que todavía estamos intoxicados con el lenguaje grecorromano. Bueno, llámenle como le quieran llamar. Lo que sí estamos haciendo es dar sed a las personas. ¿Usted cree que va a hacer dar sed a alguien que todo el tiempo está hablando hebrañol o palabras que no son necesarias? Hablemos el idioma que haga inspirar que las demás personas quieran estar con nosotros. Ya está, es cansador estar con personas que ya ni siquiera pueden hablar un español puro. La sal también habla del pacto. La sal purifica. La sal da sabor. Todo eso tenemos que ser nosotros. Todo eso tenemos que ser. También la luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende la luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra así a todos los que están en casa. Así deberíamos de ser, dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que tú y yo estamos llamados a ser la luz del mundo, pero no en el sentido de nosotros generar la luz, sino en el sentido de reflejar la luz de Yeshua. Fíjense esta imagen, aquí tenemos el sol representa a Yeshua, aquí está la tierra, y si se fija usted, en la parte donde el sol está alumbrando, no necesitan la luz de la luna, pero en la parte oscura de la tierra, donde es de noche, la luz de la luna solo está reflejando la luz del sol. Así nosotros tenemos que ser, el reflejo de la luz, el reflejo de Yeshua. Nosotros no somos los que estamos creando las doctrinas o diciendo así como yo interpreto la Biblia. Tengamos cuidado, pastores, perros ovejeros. La gente tiene que seguir a Yeshua, no a nosotros. No nos pongamos a hacer el sol. Seamos la luna. Reflejemos la luz de Yeshua. La luz tiene 3 funciones básicas y la primera es guiar, alumbrar, guiar en la oscuridad. Es como una linterna que está guiando durante la oscuridad. La otra función de la luz es advertir del peligro. Es como cuando los aviones en las montañas o en las torres altas tienen luces que están reflejando. No son agradables porque te incomoda la vista. Estas te advierten. No, muchas veces nosotros como luz tenemos que advertir a nuestras familias, a nuestros hijos. Esa es una función que tenemos. Y la luz también alumbra. Es decir, crea un ambiente en el cual se puede ver. Se puede ver la transparencia, se pueden ver las cosas, se puede platicar. Esa es la luz. Guiar, advertir y alumbrar. Hay más funciones de la luz, pero estas son las básicas. Día 6. Vamos al último día, que es el día de hoy, el día 7 en el cual estamos. Jesús y la Torá o la ley, mal llamada ley, Jesús y la instrucción. Ya llevamos como 30 minutos, estamos avanzando muy bien. Mateo 5 del 17 al 20 dice, Yeshua y la ley, o sea, la instrucción. Dice así, versículo 17. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, ni siquiera se les ocurra que he venido a cambiar la ley o los profetas. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí debería darnos vergüenza a todos los pastores que hemos dicho alguna vez que la ley de Moisés ya no está vigente. ¿Qué acaso el cielo y la tierra no están presentes? ¿Qué acaso no podemos ver la bendición del cielo y la tierra en nuestras narices? Dice que la ley, ni siquiera una tilde, ni siquiera la yud, la letra más pequeña, el punto, va a pasar, dice, mientras estén el cielo y la tierra.
Si tú ves el cielo y la tierra, ¿cómo es que nos hemos atrevido y cómo es que muchos todavía se atreven a decir que la ley está abrogada, que la ley ha sido cancelada, que ya no necesitamos guardar la ley? Si tú estás siguiendo a ese Yeshua, a ese Jesús que dice que ya no hay que guardar mandamientos, pues te equivocaste. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús que han creado las religiones. Vamos a entender dos palabras para que podamos tener claridad en este versículo. No piensen que he venido para, palabra número 1, abrogar. Abrogar. Si lo llevamos al hebreo de la concordancia Strong, es cataluo, del griego G2596 o G3089. ¿Qué quiere decir? Abrogar quiere decir como desintegrar, demoler, abrogar, anular, invalidar, derribar, deshacer, destruir o desvanecer. Ya con esto es suficiente. Pero para ir más profundo dentro del pensamiento hebreo, lo que significa abrogar es interpretar la Torá de manera equivocada. ¿Cómo es que hacemos esto? Cuando no la interpretamos bajo la dirección de Yeshua. Mucho cuidado con esto, y esto es algo que siempre voy a insistir. Pueden haber los rabinos más grandes que te van a sorprender, que te van a deslumbrar con su sabiduría. Pero si este rabino no tiene a Yeshua como su Mesías, es solamente sabiduría barata, sabiduría que no va a llegar más que al techo. Sí, te puede sorprender, te puede hacer, incluso te puede hacer un buen ser humano, pero no te va a llevar a la eternidad. Si tú eres sabio, apunta a la eternidad. Pero si tú solamente quieres filosofar, quieres engordar en sabiduría, pues sí, puedes seguir al rabino que tú quieras. Pero eso es como abrogar, eso es como interpretar mal la Torá. El único legítimamente autorizado para la interpretación de la Torá es Yeshua. Más nos vale alinearnos a él. No hay otro nombre, no hay nada, ningún otro nombre, ningún otro rabino debajo del cielo, aquí en la tierra, que tiene la autorización. No hay otro nombre. El único nombre es Yeshua. En él podemos nosotros construir nuestras vidas. En él podemos estar confiados. Él no es arena, él es una roca. Yeshua no es arena como el resto de los rabinos. Yeshua es una roca. Tengamos mucho cuidado. Entonces, abrogar en el pensamiento hebreo quiere decir interpretar mal la Torah. Es decir, aumentar mandamientos o quitar mandamientos. ¿Cuál es el pecado o el gran error de la mayoría de los judíos? No de todos, gracias a Dios. Hay judíos que están haciendo lo correcto. Los judíos han aumentado mandamientos a la Torah. Y lo hicieron con buena intención, no está mal. Pero si tú lo pones por encima de la Torah, todos esos mandamientos aumentados, ahí está el problema. ¿Qué pasó con los que quitaron el cristianismo y las religiones? Ellos ya hicieron de la Torah como un buffet. Tomaron lo que les convenía. Tomaron el diezmo, las primicias y cosas así, pero quitaron todo lo demás. No caigamos en esa trampa. Cumplir quiere decir como darle el verdadero propósito, replenish en inglés. Es como rellenar al punto tal que pueda ser suficiente ese entendimiento. Entonces, en conclusión, Yeshua está diciendo que él viene a dar la interpretación correcta a la Torá. Nadie más lo puede hacer. Él es el único que nos va a ayudar a entender el verdadero propósito de todo. Este es el cumplimiento, este es el verdadero propósito. Él es el único rabino a quien debemos de seguir. Así es, mis amados hermanos, hemos llegado al día 7 de la semana 1 del conteo del Omer. Nos quedan 43 días para llegar a Shavuot. Y les quiero animar a que continuemos con este conteo del Omer diariamente. No lo hagamos como algo monótono. Por eso es que tenemos cada día un versículo diferente. Estudiemos la palabra, crezcamos en la palabra. Y estoy seguro que nos vamos a transformar de una naturaleza donde todavía hay un carácter podrido, una naturaleza animal,
a una naturaleza donde hay un carácter más parecido al de Yeshua, una naturaleza racional. Ese es el objetivo de nuestro Señor, llevarnos de abajo hacia arriba, de gloria en gloria. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en humildad, en amor, para pedirte que todas estas actitudes, cualidades, enseñanzas, dichos, se vayan impregnando en nuestras vidas, que se hagan carne en nosotros, para que nosotros podamos un día decir, hemos tomado la decisión correcta. Sí, es verdad, había mucha oposición, pero cuando uno escoge siempre las cosas correctas, no va a haber aplausos, va a haber oposición. Ayúdanos a que nuestro fundamento esté en la palabra escrita y no salirnos de ahí, no aumentar ni quitar nada de lo que está escrito, sino seguir los pasos de Yeshua, especialmente durante este conteo del hombre. Hasta aquí, Señor, te pedimos que nos dirijas y que nos ayudes a seguir en los siguientes días del conteo del hombre con mayor entusiasmo, sabiendo que esto es una transformación diaria, una transformación en la cual somos mejorados, transformados día a día. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Hasta aquí llega la grabación, mis amados hermanos, y pues estamos en contacto. Les invito a quedarse para poder compartir con qué se quedan o también contarnos algunas de sus experiencias de lo que les ha ido ocurriendo en estos 7 primeros días del conteo del Omer. Bye bye. Bendiciones, mis amados hermanos. Shalom.